Un saludo para mis compañeros de mesa directiva, la honorable concejal Zulay Córdoba Rangel, al honorable concejal Eliecy Ávila Ávila, a mis compañeros honorables concejales. Un saludo a la doctora Estela Tafur Guerrero, gerente del Hospital Rubén Cruz Vélez, a su equipo de trabajo, al señor secretario de la corporación, doctor Eiber Rivera, a su equipo de trabajo, a la comunidad en general y a los que nos ven por la plataforma Facebook Live. Hoy quiero dar un saludo muy especial a mi compañero, al doctor Eliecy Ávila Ávila en su cumpleaños. Desearle éxitos, compañero, que Dios le bendiga, que todos sus sueños se hagan realidad. El señor secretario, por favor, leer el orden del día. Sí, señor presidente. Cordial saludo para usted, doctor Luis Eduardo Ayala Rengifo, al doctor Eliecy Ávila Ávila, primer vicepresidente, a la doctora Zulay Córdoba Rangel, segunda vicepresidente. Un cordial saludo para los honorables concejales, para los medios de comunicación, para el equipo de la corporación edilicia, para la comunidad en general que nos ve desde la plataforma Facebook Live de la zona urbana, zona rural. Saludo también para la doctora Estela Tafur Guerrero, gerente del hospital, y todo su equipo de trabajo que hoy nos acompañan en esta sesión ordinaria. También darle un saludo de feliz cumpleaños al doctor Eliecy Ávila Ávila y que Dios lo siga llenando de muchas bendiciones de parte de la Secretaría General y todo el equipo de la Corporación Edilicia. Sesión ordinaria miércoles 15 de marzo del 2023. Primero, himno al municipio de Tuluá. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, oración. Cuarto, aprobación de actas. Acta número 130 del 3 de octubre del 2022. Acta número 135 del 10 de octubre del 2022. Acta número 154 del 1 de noviembre del 2022. Acta número 158 del 5 de noviembre del 2022. Acta número 160 del 9 de noviembre del 2022, acta número 161 del 10 de noviembre del 2022, acta número 172 del 23 de noviembre del 2022, acta número 173 del 24 de noviembre del 2022, acta número 174 del 25 de noviembre del 2022 y acta número 176 del 28 de noviembre del 2022. Quinto, intervención de la doctora Estela Tafur Guerrero, gerente del Hospital Rubén Cruz Vélez. Tema: socialización de la reforma de la salud sobre el papel que van a desempeñar los hospitales de baja complejidad frente a las propuestas de creación de los CAPIRs locales para la atención primaria en salud y la financiación de pagos de los servicios de salud prestados a los usuarios. Sexto punto, proposiciones y o asuntos varios. Firma el orden del día Luis Eduardo Ayala Rengifo, presidente; Eliecy Ávila Ávila, primer vicepresidente; Zulay Córdoba Rangel, segunda vicepresidente; Eiber Rivera Padilla, secretario general. Señor presidente, está leído el orden del día de la sesión ordinaria miércoles 15 de marzo del 2023. Pongo en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueban los honorables concejales? Señor presidente, voy a aprobar el orden del día de la sesión ordinaria miércoles 15 de marzo del 2023. Primero, himno al municipio de Tuluá. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste, del
esfuerzo y la lucha surgiste, bulle vida y trabajo en tus cauces, son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las góvidas eras, con la savia que vibra en tu sangre, en Junín y Ayacucho tus héroes perdieron valientes su sangre, con brías heroica fuiste, Lozano batió la barbarie. Salve tierra mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos, que canten y que anime tu espíritu altivo de tus hijos la heroica sangre. Salve tierra mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos, que canten y que anime tu espíritu altivo de tus hijos la heroica sangre. Son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las providas eras, con la savia que vibra en su sangre. Hubo un sabio de rancio abolengo, sacerdote de Cristo fue mártir, y abnegado sus manos batieron del honor el glorioso estandarte. Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del bien te formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, bulle vida y trabajo en tus cauces. Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del bien te formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, bulle vida y trabajo en tus cauces. Son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las providas eras, con la savia que vibra en su sangre. Segundo llamado a lista y verificación del quórum. Alexander Agudelo Colorado, Sandra Patricia Rubla Cardona, Brian Andrés Avilés Garreta, Eliesí Ávila Ávila, Luis Eduardo Ayala Rengifo, Consuelo Cifuentes Sánchez, Zulay Córdoba Rangel, José Manuel Rodríguez Poloche, Óscar Osvaldo Gómez Castro, Cristian Hernández Victoria, Javier Jaramillo Giraldo, Carlos Arturo Londoño Marín, Julio César Morán Galindo, Albeiro Quintero Barrios, Robinson Rengifo Rodríguez, Diego Fernando Suaza Otálvaro, Ivonne Toledo Rojas. Señor presidente, hay quórum reglamentario para la sesión ordinaria miércoles 15 de marzo del 2023. Tercero, oración. Le solicito muy respetuosamente al honorable concejal Alexander Agudelo Colorado tenga la bondad de dirigirnos hoy la oración. Gracias, señor presidente. Con los buenos días para usted, la mesa directiva. Por supuesto, saludar a mis compañeros concejales. Al igual que usted, presidente, unirme a ese saludo de felicitación al doctor Eliesí Ávila Ávila hoy en su cumpleaños. Doctor Eliesí, que cumpla muchos más y que Dios lo siga bendiciendo. Al igual saludar a la doctora Estela Tafur, gerente de nuestro Hospital Rubén Cruz Vélez. Bienvenida, doctora, al igual que a su equipo de trabajo. Un saludo a las personas que a esta hora nos siguen y nos ven por Facebook Live y a todo el equipo del Consejo Municipal.
En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de vida que nos regalas hoy. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y compasión con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que nos entregas a diario. Gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestros hogares. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por nuestro trabajo. Y gracias, Señor, por los alimentos que pones a diario en nuestra mesa. Señor, gracias por todo y tu presencia en nuestras vidas y en la presencia de nuestras familias. Gracias, Señor. Señor, hoy quiero entregarte este día, entregarte mi vida, la vida de mis seres queridos y la vida de todos los que estamos aquí, al igual que sus familias, para que tú, Señor, nos bendigas, para que tú, Señor, nos protejas, para que seas tú, Señor, el que ilumine nuestro camino, para que nos guardes de todo mal, nos protejas de toda maldad y nos lleves siempre por el camino del bien, Señor. Señor, haz tu voluntad en cada uno de nosotros, que nosotros seamos ese instrumento para hacer el bien, que nosotros seamos ese instrumento tuyo para ayudar a los demás, que seas tú, Señor, el que obre en cada uno de nosotros, que seas tú, Señor, el que nos ilumine y nos cuide siempre. Señor, protégenos y bendícenos por siempre, y todo esto te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, quien vino a este mundo y murió en la cruz para salvarnos. Señor Jesucristo, te amamos, te necesitamos y te imploramos que intercedas ante el Padre para que esta súplica, esta plegaria sea escuchada. Señor Jesucristo, hoy que estamos a puertas de celebrar nuevamente o de conmemorar nuevamente tu muerte, Señor, te pedimos que obres en cada uno de los seres humanos y nos hagas mejores personas. Todo esto lo quiero pedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Cuarto punto, aprobación del acta número 130 del 3 de octubre del 2022, acta número 135 del 10 de octubre del 2022, acta número 154 del 1 de noviembre del 2022, acta número 158 del 5 de noviembre del 2022, acta número 160 del 9 de noviembre del 2022, acta número 161 del 10 de noviembre del 2022, acta número 172 del 23 de noviembre del 2022, acta número 173 del 24 de noviembre del 2022, acta número 174 del 25 de noviembre, acta número 176 del 28 de noviembre del 2022. Señor presidente, estas actas fueron enviadas a los diferentes correos de los honorables concejales para su análisis y aprobación. Pongo en consideración la aprobación de la acta número 130 del 3 de octubre del 2022, la 135 de octubre 10 del 2022, la 154 del 1 de noviembre del 2022, la 158 del 5 de noviembre del 2022, la 160 del 9 de noviembre del 2022, la 161 del 10 de noviembre del 2022, la 172 del 23 de noviembre del 2022, la 173 del 24 de noviembre del 2022, la 174 del 25 de noviembre del 2022 y el acta número 176 del 28 de noviembre del 2022. Sigue en consideración, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueban los honorables concejales? Señor presidente, fueron aprobadas las actas que fueron mencionadas. Quinto punto. Intervención de la doctora Estela Tafur Guerrero, gerente del Hospital Rubén Cruz Vélez. Tema: socialización de la reforma a la salud, sobre el papel que va a desempeñar los hospitales de baja complejidad frente a la propuesta de creación de los CAPIRs locales para la atención primaria en salud y la financiación del pago de los servicios de salud prestados a los usuarios.
Hago el llamado a la doctora Estela Tafur Guerrero, gerente del Hospital Rubén Cruz Vélez. Doctora, a usted y a su equipo de trabajo, bienvenidos al Consejo Municipal. Tiene el uso de la palabra. Sí. Buenos días. Un saludo especial a la mesa principal, al concejal Luis Eduardo Ayala Rengifo, presidente, al concejal Eliezer Ávila Ávila, primer vicepresidente, al concejal Zulay Córdoba Rangel, segundo vicepresidente, al doctor Eiber Rivera Padilla, secretario general, a los honorables consejos y a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. En el día de hoy he sido citada por el Consejo para tocar el tema de la reforma de la salud. En la presentación que se va a hacer el día de hoy, está colocando el proyecto de ley que se radicó en el mes de febrero ante el Congreso. Proyecto de ley por medio... Disculpe un momentico, doctora, solucionamos un problema técnico. Doctora, bien pueda continuar con su exposición. Okay. Bueno, el proyecto de ley que se radicó en el mes de febrero por la doctora Carolina Corcho Mejía, ministra de Salud y de la Protección Social, actualmente en discusión y polémica gubernamental. De este proyecto de ley son 18 capítulos. He tratado de hacer lo más puntual y conciso los puntos en los cuales el Hospital Rubén Cruz Vélez, como baja complejidad, tiene diferentes dudas. En el artículo primero, el objetivo es la reestructura del Sistema General de Seguridad Social en Salud y establece el sistema de salud, desarrolla sus principios, enfoque, estructura organizativa y competencias. En el cuadro que ven siguiente, tenemos los elementos esenciales del sistema de salud, como son la obligatoriedad de los aportes, la parafiscalidad, la humanización, la eficacia, la intersectorialidad, la participación vinculante y el enfoque de género. Realmente pues, quedan los mismos elementos, pero hacen énfasis en los elementos de la intersectorialidad y la participación vinculante. Pasamos al artículo 6, donde están las determinantes sociales de la salud, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1751 del 2015, son determinantes sociales de la salud los siguientes. Aquí pues vale la pena que
enumeremos cada uno de los determinantes sociales que se tuvo en cuenta para la reforma estructural de salud. Primero, el acceso al agua potable y a las condiciones sanitarias adecuadas. Segundo, la seguridad alimentaria que conlleva la accesibilidad y suficiencia de alimentos sanos para una buena y adecuada nutrición. Tercero, el derecho a vivienda digna, energía eléctrica y disposición de excretas. Cuarto, condiciones de trabajo dignas, seguras y sanas. Quinto, medio ambiente sano. Sexto, acceso al transporte. Séptimo, acceso a la educación y recreación. Octavo, condiciones de vida digna y eliminación de la pobreza. Noveno, ausencia de cualquier tipo de discriminación. Décimo, convivencia y solución de conflictos por vías pacíficas. 11, información accesible sobre cuestiones relacionadas con la salud, con énfasis en la salud sexual y reproductiva. 12, participación de la población en todo proceso de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitario, nacional e internacional. 13, enfoques diferenciales basados en la perspectiva de género. Y 14, los demás que tengan incidencia sobre la salud. Estos son todos los determinantes sociales que se tomaron en cuenta. El Ministerio de Salud y Protección Social, en su artículo 9, habla de la rectoría y dirección del sistema, donde va a haber la formulación de políticas, dirigir la actividad administrativa, llevar las iniciativas legislativas y ejecutar las disposiciones legales, desarrollar las políticas públicas de salud en el ámbito nacional y ejercer la coordinación sectorial. El Consejo Nacional de Salud, en su artículo 10, dice, forma parte del ministerio, pero con autonomía decisoria. 37 representantes, superintendentes y ADRES participan con voz sin voto. Sesiona cada 3 meses. Tiene una secretaría técnica elegible por concurso, no depende del ministerio. Promueve políticas públicas en salud, da iniciativas y vela por el buen funcionamiento. En su artículo 10, 16 y 17 está el nivel departamental, distrital y municipal, que son las autoridades territoriales respectivas y su correspondiente órgano de dirección en salud, cooperación, coordinación, integración y articulación a nivel territorial, territorios focalizados, administran los fondos territoriales de salud en armonía con los respectivos consejos territoriales de salud. Y en su artículo 13, los consejos territoriales de salud son la composición similar en sus funciones e integrantes al Consejo Nacional de Salud, incluyendo un representante de los CAPRIS. El representante del Superintendente Nacional en el territorio participa con voz pero sin voto y propondrán las políticas específicas a desarrollar en el respectivo territorio. Fuente de usos y gestión de los recursos financieros del sistema de salud. Gran controversia hasta el momento. Hablan del ADRES y pago de giro directo. Capítulo 5. Prestación de servicios de salud. Hablan de la cobertura, del acceso y de la calidad. Aquí está el funcionamiento de las IPS públicas, privadas y mixtas y funcionan de forma complementaria y articulada. EPS, gran controversia. El día antier ya no se van a llamar EPS, sino gestoras. Los gestores de salud, propuesta no administrar los recursos. Aquí tenemos la S y la IC. La S tiene personería jurídica, patrimonio propio, hospitalaria y ambulatoria, gerentes elegidos, empleado público, trabajador oficial y tercerización por asociaciones.
La IC sería personería jurídica, patrimonio propio, hospitalaria y ambulatoria, igual como estábamos ahora. En cuanto a los gerentes, sería por lista de elegibles, concurso, curso de actualización cada 2 años y elegido cada 5 años. Y los trabajadores estatales de la salud, contrato de trabajo, término definido, indefinido o por hora o labor. Ahora hablamos del hospital itinerante, zona rural dispersa, manejo por el Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, trimestralmente para garantizar la cobertura y seguimiento periódico. Puestos de salud, zona rural, municipio de Tuluá, aplica para hospital itinerante. Otra controversia. Artículo 76. Las redes integrales e integradas de servicios son, primero, las redes de atención primaria integral resolutiva en salud, APRIS. Redes de servicios especializados ambulatorios, redes de servicios de hospitalización, incluye hospitalización domiciliaria, redes de urgencias médicas y odontológicas, redes de rehabilitación, redes de laboratorios, redes integrales de apoyo en materia de vigilancia en salud pública, servicios diagnósticos, farmacéuticos y tecnologías de salud. Entonces, ahora venimos a la implementación de los centros de atención primaria integral resolutiva en salud, que serán los CAPIRS, establecido por las direcciones municipales y distritales de salud, genera la atención de servicios básicos de salud, los servicios de apoyo diagnóstico, programas de promoción de salud, prevención de la enfermedad y fortalecimiento de la participación social en las distintas áreas geográficas del territorio, así como la referencia de pacientes hacia los servicios de mediana o alta complejidad. El Ministerio estructura el funcionamiento. En los centros urbanos, cada centro de atención primaria integral resolutiva en salud, CAPRIS, cubrirá como máximo 25.000 habitantes para garantizar la capacidad de cuidado de la salud y prevención de la enfermedad de dicho grupo poblacional y la solución inmediata de sus requerimientos de atención básica y solicitudes de referencia y contrarreferencia a las redes de mediana y alta complejidad, esto es, sin hacinamiento ni tiempos mayores a 24 horas. ¿Cómo vamos a consolidar la información? Tenemos los puntos demográficos, planeación de atención y promoción y prevención, la atención epidemiológica, la referencia y contrarreferencia y los equipos multidisciplinarios. Viene también la parte de la participación ciudadana y social en los procesos de atención primaria, participación de políticas públicas y consulta previa a comunidades étnicas. En los procesos de atención primaria tenemos los consentimientos informados y la exigibilidad en el derecho a la salud, dar condiciones para ejercer el goce efectivo. En la participación de políticas públicas, los comités, círculos o consejos de participación en salud, veedurías en vigilancia, inspección y control, y por último, en la consulta previa y comunidades étnicas, el consentimiento y procedimiento de desarrollo de la interculturalidad en salud. Tenemos también el Comité de Ética Hospitalaria, donde hay equipos multidisciplinarios de diferentes temas y la reglamentación. Bueno, allí se hizo un breve resumen porque la reforma tiene 18 capítulos y en cada capítulo se desglosan muchísimos artículos. Entonces tratamos de hacer un resumen para el Hospital Rubén Cruz y presentarlos al Honorable Consejo
en cómo nos va a afectar. ¿Por qué? Porque es que aquí se acaban todos los niveles de complejidad. Todos los niveles de complejidad van a ser uno solo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a afectar al Hospital Rubén Cruz Vélez? Vamos a hacer un capriz, vamos a hacer un centro de atención. ¿Qué va a pasar con los qué va a pasar con los puestos de salud que tenemos en la zona rural y en la zona urbana? Si ellos hablan de 25.000 personas por centro de atención y el traslado de las personas, por ejemplo, Barragán no tiene 25.000 usuarios. Hablan de que vamos a la parte de la zona rural, va a ser asistida por las fuerzas militares y cada 3 meses. Si nosotros en este momento con el puesto de salud de la alta montaña tenemos brigadas, tratamos de tener el médico una semana en Barragán, otra semana en Santa Lucía, tenemos visitas de los médicos 2 o 3 veces por semana en los otros puestos de salud como son Santa Lucía, Puerto Frazadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a volver un hospital itinerario, no sabemos. Porque gracias a Dios, en estos 3 años, y este que es el último, el cuarto, hemos logrado fortalecer el hospital. Hemos creado nuevos servicios de salud que posiblemente nos van a fortalecer mucho más de lo que estamos ahora, como son nutrición, que es un servicio nuevo y una especialidad, pediatría, medicina interna, ginecología ya la teníamos, fisioterapia, terapia respiratoria, ontometría y fonoaudiología. Estos servicios logramos aperturarlos, los habilitamos el año pasado y estamos aperturando los servicios ahora. Inclusive, también nos vamos a aperturar el servicio de mamografía. Entonces pensamos que nos vamos a fortalecer en parte con la reforma, pero es algo incierto. ¿Por qué? Porque hace 2 días 3 partidos, el de la U, el de la parte liberal y conservador, hoy en la tarde se están reuniendo con la ministra para determinar si las observaciones que ellos hicieron van a quedar en firme o no van a quedar en firme. Entonces hay mucha polémica y pues realmente hasta que no esté radicado y aprobado en el Congreso, creo que van a seguir saliendo muchas observaciones y muchas controversias con respecto a la reforma de la salud. Bueno, muchas gracias. Esa es la presentación que teníamos para el día de hoy. Honorables concejales, abro el debate para sus preguntas e inquietudes. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Eliezer Ávila. Gracias, señor presidente. Un saludo para usted, para la doctora Zulay Córdoba, un saludo especial para la doctora Tafur, mis compañeros del consejo, señores periodistas y todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Doctora, con este tema de la reforma a la salud, si bien es cierto el día de ayer, con la reunión que hubo, representante del partido de la U, Partido Conservador, de un cambio que pienso yo que puede ser a favor y que básicamente va a hacer que de pronto esta reforma sí sea aprobada. Sin embargo, porque ya hablan de que las EPS no desaparecen, le van a dar un cambio, pero van a seguir conformadas y prácticamente haciendo lo que venían haciendo, obviamente pues con unas condiciones nuevas, diferentes. El tema de la salud privada ya también deja de ser una preocupación porque se retoma nuevamente la medicina prepagada, en la reforma que se ha presentado anteriormente casi que desaparecía. Estos son pues unas buenas noticias, pero me preocupa cuando usted habla de que los niveles de complejidad desaparecen.
porque hoy nosotros tenemos unos niveles de complejidad y esto hace que posicione a los hospitales en unas categorías diferentes. Por decir algo, el hospital Rubén Cruz Vélez, nivel 1, atiende toda la población de las necesidades básicas. El hospital Tomás Uribe Uribe, nivel 2 y 3, que atiende todo lo que es especializado. Mi preocupación es, si los niveles de complejidad desaparecen, pues quedaríamos con 2 hospitales con una prestación de servicio en su totalidad, porque usted habla de que ya tienen servicios especializados que anteriormente ustedes no los podían prestar por ley, porque la ley no les permitía prestar servicios de la mediana y alta complejidad. Si ustedes pueden prestar ya estos servicios de mediana y alta complejidad, pues vamos a necesitar un hospital con mayor infraestructura, con nuevos equipos, y se puede haber la posibilidad que la población que ustedes atienden hoy de nivel 1 sea repartida en los 2 hospitales, porque entonces, si ustedes pueden atender la mediana y alta complejidad, me imagino que el hospital Tomás Uribe Uribe también va a poder nuevamente prestar el servicio a la población de nivel 1, y esto haría que la población que se maneja en este momento en el hospital Rubén Cruz Vélez se pueda dividir en estos 2 hospitales, lo cual pues de una u otra forma puede afectar en la forma económica al hospital Rubén Cruz Vélez. Entonces yo sí quiero que haya aquí como un poquito más de claridad, y también pues recalcar que esta reforma no ha sido aprobada, apenas está en proceso, y la invitación el día de hoy, doctora, era precisamente para que usted nos hiciera un análisis desde su posición como gerente de un hospital nivel 1, cómo los puede afectar la reforma, la que supuestamente pues en este momento está en proceso, o qué beneficios o qué cosas podríamos tener en contra. Entonces, es mi intervención, le agradezco mucho su informe y quedo atento a su respuesta. Muchas gracias. A usted, honorable concejal, tiene el uso de la palabra el honorable concejal José Manuel Rodríguez Polochi. Muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Saludo para usted, su mesa directiva, saludar a los compañeros, los honorables concejales que se encuentran en el recinto del Consejo Municipal, saludar igualmente a los amigos periodistas que hacen cubrimiento de esta sesión, a las personas que nos siguen a través de las plataformas. El agradecimiento a la doctora Estela Tapur por venir desde su perspectiva, venir a hacernos una presentación, como lo dice ella, pues tratando de resumir, porque es muy extenso estos capítulos y de pronto tampoco, pues con todas estas controversias y con todos estos debates, pues no se sabe qué va a pasar con esta reforma. Pues me preocupa el tema y sí quisiera que me explicara frente a los APIRS, los centros de atención primaria, integral y resolución en salud, teniendo en cuenta que esta reforma me habla de que va a tener una garantía de cobertura, acceso y calidad. Yo podría, abuelo de pájaro, hacer una división de la población tulueña y tendríamos que tener 10 APIRS en el municipio, más o menos unos 10. Y como no hay niveles de complejidad, entonces esos 10 APIRS tendrían que estar suficientemente dotados con tecnología, con personal, con profesionales, con todos los aparatos que se requieren. Entonces, preguntarle a la doctora qué avisoran ustedes o qué planteamiento han hablado ustedes, los profesionales en salud, frente a este tema con la Secretaría de Salud,
porque se nos avecina algo complejo con esto. Y no hablar, no quiero ahondar en el tema presupuestal, porque me preocupa que hemos tenido problemas con el tema cuando se presentan atenciones integrales, y si todavía, y viendo las conversaciones que se están adelantando con el partido de la U y con el Partido Conservador, sobre todo porque tienen intereses de tipo económico y demás, porque ellos funcionan con las EPS. Entonces me preocupa porque al estar estos APIRs dotados de todos estos elementos para poder ser integrales, porque no va a haber nivel de complejidad, ¿cómo se le hace el filtro para que no haya un despilfarro del presupuesto que se va a entregar? Nosotros, si algo le ponemos cuidado frente al presupuesto de la salud de las diferentes EPS en este momentico, es cuando logramos contratar de manera integral todos los servicios con una sola entidad, porque entra un paciente y ese paciente, verbo y gracia, como se maneja el tema del SOAT, más o menos pasa cuando hay servicio de laboratorio, cuando hay servicio de imagenología, cuando hay servicio de especialistas y demás en una sola contratación y en una sola atención, pues el presupuesto se desborda. Y lo tenemos como experiencia durante el trabajo que hemos hecho de veeduría durante todo este tiempo de salud, y ha sido el gran problema, lo que ha hecho de que una medida, una contingencia que tengamos desde las organizaciones es la segregación de la contratación. Entonces, cuando veo que va a haber prácticamente, y debe haber en los APIR según lo plantea el gobierno, y más estando en manos de lo público, pues me preocupa muchísimo, porque tenemos experiencias nefastas en el tema de la salud, y no quiero nombrar entidades, pero que ustedes, los que profesionales en salud, saben que pasó en otros tiempos cuando el presupuesto no alcanzaba y no había el cubrimiento que hay. Entonces sí me preocupa este tema, sí me gustaría saber cómo lo van a manejar, qué planteamiento hay si se llegara a cristalizar esta idea de los APIRs. No escucho por ninguna parte de la reforma frente a los grupos sectarios y a la UPB, a la UPC, cómo se va a manejar el presupuesto por UPC para entregar el presupuesto a cada APIR, o si les van a dar un presupuesto general, en qué se van a basar, en el perfil epidemiológico o qué lo van a hacer, porque todavía no lo veo en ninguna parte de la reforma. Entonces, si usted de pronto tiene conocimiento, doctora, me gustaría que me orientara frente a eso, porque de allí entraría a ver qué presupuesto se le va a entregar al municipio. Y se lo digo porque particularmente en mi EPS tenemos ese problema con el tema de los grupos sectarios que juegan con la población y la trasladan de un lado a otro, y juegan con ese grupo sectario para no entregar el presupuesto que se requiere y que se necesita. Mucho más cuando vemos que como transversalmente en la reforma a la salud se ve, se avisora cómo va a haber un momento donde los recursos van a ser manejados por municipios y departamentos. En algún momento está planteado por allí, subyace en un articulado y en un parágrafo que está por allí. Entonces sí me preocupa ese tema. Si conoce, doctora, frente a eso le agradezco que me oriente. Muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Con mucho gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra
el honorable concejal Alexander Agudelo Colorado y se prepara el honorable concejal Robinson Regifo Rodríguez. Gracias, presidente. Nuevamente reiterando el saludo a todos los asistentes. Como ciudadano, pues uno empieza a analizar el tema de la reforma a la salud y uno de pronto dentro de esos comentarios sueltos que a veces uno da sin detenerse en pensar, por ejemplo, la realidad que hoy nos muestra la doctora Tafur, pues obviamente uno dice que realmente hay que empezar a colocarle mucho más atención a lo que está planteando hoy el gobierno nacional, incluso atención a esas propuestas que desde los diferentes partidos políticos, y no solamente partidos políticos, sino también las asociaciones de médicos, e incluso las mismas EPS y las mismas asociaciones de IPS que hoy se están adelantando, digamos, en torno a una reforma a la salud que, como bien lo dijo la doctora Estela Tafur, y que vuelvo, insisto en esto, a veces uno no se detiene a analizar las consecuencias de lo que pueda pasar con una reforma a la salud frente a cómo van a funcionar nuestras instituciones prestadoras de salud, o no instituciones, porque así es que lo va a llamar supuestamente con la reforma, pasa de ser empresas prestadoras de salud a instituciones prestadoras de salud, ¿sí? Entonces empieza uno como que a mirar qué va a pasar con este ejercicio de este modelo y qué tanto puede afectar. Mire, yo soy, desde que se da el tema de la reforma a la salud, empieza uno a revisarlo, y yo soy, después de revisar todo, yo podría decir que yo comparto en parte la postura del exministro de Educación, donde decía que el sistema de salud de Colombia es uno de los mejores del mundo, el actual sistema de salud. Decía él, y creería yo que eso fue lo que le costó la salida al ministro, por eso que él dijo en su momento. ¿Y por qué lo digo yo que estoy de acuerdo con él? Porque hoy, y así lo hemos manifestado, si nosotros revisamos todo ese marco normativo de el sistema de seguridad social en el país, efectivamente es muy bueno. Lo que pasa es que la aplicación y la interpretación es la que genera, digamos, toda esta problemática en el país. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, con nuestras instituciones como el Hospital Rubén Cruz Vélez, como el Hospital Tomás Uribe y todas las entidades prestadoras del servicio de salud, con la problemática que las EPS no les pagan a tiempo, e incluso que no les pagan los servicios que han prestado, y por eso tenemos la problemática hoy de nuestro Hospital Tomás Uribe, y creería yo que ha tocado muy poco al Hospital Rubén Cruz Vélez, que también obviamente también tiene deudas por parte de las EPS. Pero entonces empieza uno a revisar el sistema, y entonces uno se da cuenta, por ejemplo, que es que los recursos de la salud fueron supuestamente utilizados por los accionistas, dueños, propietarios de las EPS en cualquier otra cosa menos
en lo que era la prestación del servicio de salud y el pago de las obligaciones, y por eso hoy tenemos ese pasivo enorme y ese déficit en el tema de salud. Pero empieza uno a revisar, vuelvo, insisto, esta reforma a la salud y queda uno preocupado porque ve uno que en últimas lo único positivo que uno podría resaltar de esta reforma a la salud hoy es que los recursos del sistema de salud van a ser manejados por el ADRES y que el ADRES va a girar directamente a las IPS. Eso es lo único positivo que yo veo de esta reforma a la salud, que ya no, que las EPS dejan de ser intermediarias y que es el ADRES el que le gira directamente a las IPS. Es lo único positivo que yo veo en la reforma de salud, porque si uno empieza a revisar uno a uno estos temas, entonces nace la pregunta suya, doctora, ¿qué va a pasar con nosotros como institución? ¿Qué va a pasar con el Hospital Rubén Cruz Vélez? Porque si ustedes miran detalladamente, una de las funciones que van a tener las EPS, que inicialmente dijeron van a desaparecer, pero que ya no, sino que cambia ya su estructura, cambia el modelo de prestación de servicio. Una de esas funciones es precisamente administrar esos CAPRIS. Esa va a ser una de las funciones de las EPS, administrarlos. Y entonces uno dice, pues vamos a seguir en las mismas condiciones y los más afectados van a ser nuestros hospitales, que hoy son los que realmente le están prestando un servicio de salud. Porque cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, que las EPS tendrán la responsabilidad del acceso a los servicios de salud requeridos por los usuarios, pero que además van a ser, vuelvo, insisto, los administradores de esos CAPRIS, que hoy todavía queda uno como con ese sinsabor de cómo es que van a funcionar y cuál va a ser, vuelvo, insisto, el papel de las entidades o de nuestras instituciones prestadoras del servicio de salud, que es el Hospital Tomás Uribe y el Hospital Rubén Cruz Vélez. Y después dice que van a pasar de ESE o S a ICE, que uno dice, ¿y qué ganamos con eso? O sea, ¿qué se gana con eso? Es que van a seguir prestando el servicio, lo único es que le van a montar competencia, diría yo. ¿Y por qué digo competencia? Porque si yo genero un CAPRIS, por ejemplo, en la Marina, pues entonces lo que decía la doctora Estela Tafur, ¿qué va a pasar con el puesto de salud de la Marina? ¿Sí? Que uno podría decir que se puede convertir hipotéticamente en un CAPRIS porque puede atender más o menos 25.000 personas y habría que empezar a hacer ese censo si realmente nuestra zona rural media y alta tiene 25.000 habitantes y que reúna las condiciones para eso y de dónde van a salir los recursos para eso. Y entonces se me viene a la cabeza algo, doctora, no sé, alguna vez una usuaria me decía lo siguiente: ¿para qué se van a gastar un poco de plata en remodelar el Hospital Rubén Cruz Vélez, en hacer un edificio moderno y todas las cosas? Cuando él decía, la usuaria, que hoy la salud tiene que llegar donde la gente. Entonces decía, para mí es mejor que se gasten 20.000 millones de pesos en crear centros de salud y, por ejemplo, que pasar de puesto de salud a centro de salud y que presten la atención primaria en salud
allá, en esos sitios, que es básicamente lo que hoy se pretende con esos CAPRIS. Entonces dice el usuario que la prestación de servicios se va a hacer por los CAPRIS, y esos CAPRIS van a ser donde el usuario quede más cerca y ahí va a tener la atención en todos estos temas. Pero hoy, vuelvo, insisto, nos queda esa duda enorme de qué va a pasar con nuestras instituciones que le han prestado un servicio de salud a nuestras comunidades, a nuestra ciudad, porque hoy los dejan en un limbo o los dejan con ese interrogante de qué va a pasar con ellos. Y analizando, vuelvo, insisto, esto, un tema de que lo único que yo podría exaltar de una reforma a la salud es que el ADRES va a administrar los recursos y que las transferencias van a ser directas. Del resto yo no veo nada innovador ni novedoso. Yo no, la verdad no lo veo. Por el contrario, antes le van a montar competencia a las IPS hoy establecidas, que me parece que si lo dejamos en manos de un gobierno, pues se va a volver ya otra vez una competencia y un negocio nuevamente con la salud, solo que administrados por otros. Y ahí es donde obviamente la importancia de tenerla a usted, doctora, y que nos haga ese llamado y esa alerta y esa preocupación que usted tiene frente a cómo vamos a actuar o cómo va a ser la institución hoy, Rubén Cruz Vélez, para encajar en ese nuevo modelo que no lo afecte y que por el contrario tengamos hoy las garantías necesarias para prestar un buen servicio y que nuestro hospital siga creciendo como ha venido creciendo y como ustedes hoy lo tienen trabajando y operando, que es lo más importante. Entonces me parece oportuno, pertinente su presencia, y con la tarea fundamental, vuelvo, insisto, uno hace comentarios sueltos, pero hoy se va uno con la tarea de verdad de empezar a analizar todos esos detalles que uno a veces no piensa, porque uno piensa es en la prestación del servicio, pero no piensa en los prestadores del servicio. Y entonces me parece que es importante desde ya empezar a analizarlo desde todas las miradas, desde todos los puntos de vista, para, no sé si desde este Consejo Municipal también empezar a dar sugerencias frente a qué va a pasar, por ejemplo, con nuestras entidades prestadoras de servicio que hoy están haciendo todo lo pertinente y lo oportuno para prestar un buen servicio. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto, honorable concejal. Le doy el uso de la palabra al honorable concejal Robinson Rengifo y se prepara la honorable concejal Zulay Córdoba. Muchas gracias a usted, señor presidente. Un saludo muy cordial a su mesa directiva, a la doctora Estela Tafur, que hoy nos acompaña. Quiero aprovechar esta intervención para desearle al doctor Eliezer Ávila, honorable concejal del municipio, un feliz cumpleaños. Que Dios lo colme de bendiciones, honorable concejal. A todos y cada uno de los honorables concejales, a las personas que nos siguen por el Facebook Live, al equipo de trabajo de la doctora que la acompaña. Yo tuve la oportunidad ahora de compartir fuera de la sesión con la doctora Estela Tafur, agradecerle por su exposición. Hoy yo diría que a usted no le podemos generar un sinnúmero de preguntas, que al final es el gobierno nacional quien tiene que dilucidar todas las inquietudes que tenemos, no solamente desde un consejo municipal, sino a la ciudadanía como tal. Yo me quiero referir a muchos temas de la reforma a la salud. Yo veo en esta reforma mucha similitud a lo que venía haciendo el Seguro Nacional, el Seguro Social en su tiempo atrás. Hoy, si vemos la atención primaria, cuando existía el Seguro Social se llamaba CAA, Centro de Atención al Usuario, ahora lo cambian a CAD con P, Centro de Atención Primaria en Salud. Pero han tratado de colocar un poco de sofismas de distracción y al final vamos a seguir siendo lo mismo. Vamos a seguir siendo lo mismo. Hoy quedo con más preocupación con los hospitales públicos, no solamente de Tuluá, sino de toda la nación, porque no desaparece absolutamente nada de lo que viene. Los CAD al final, Centro de Atención Primario, nos dicen que se debe haber prestado a través de una red de carácter público,
privado o mixto, o sea que no desaparece lo que tienen las EPS como tal, entonces no veo cuál es la solución. Antes creo que podrán fortalecer y quien al final terminará perjudicado es el Hospital Rubén Cruz Vélez con sus ingresos. Cuando hablan de las autorizaciones, pues obviamente dicen que ya no se van a llamar EPS sino CAPIRS, pero vamos a seguir en la misma historia para la autorización de los usuarios en su atención, vamos a seguir con la misma problemática. Lo único es que ya no le vamos a llamar EPS sino CAPIRS. ¿Quién es una EPS? ¿Con quién nos vamos a volver a enfrentar? Con una EPS. Me preocupa sobremanera hoy que ADRES, que era un operador, hoy se le está entregando una responsabilidad grandísima de manejar los recursos. En ningún momento nos han dicho cómo van a conformar el ADRES para que este manejo de los recursos no tenga ninguna problemática como tal. A las EPS les entregaban 6 billones de pesos por administrarnos a nosotros. Hoy hablan de entregarle 1 billón de pesos al ADRES. O sea que vemos cómo van a comenzar a burocratizar el ADRES para su manejo. Y al final va a seguir pasando y vamos a arrimar a lo mismo que estamos viendo hoy con las EPS. Estoy absolutamente convencido porque no veo de manera clara un equipo objetivo que diga los hospitales, las clínicas, las IPS públicas y privadas van a presentar las cuentas ante el ADRES les va a pagar y cómo se va a revisar la facturación, porque no es el hecho de que facturen y quién revisa la facturación, si realmente me están cobrando lo que es. La otra problemática que yo veo, y de pronto tenía la oportunidad de hablar con la doctora hoy, con la reforma de la salud desaparecen 2 manuales, el manual IS 2001 que fue realizado mediante acuerdo 256 del año que acabo de mencionar, y el SOA por VT. Ya salió el 2023. A mí me preocupa y quisiera es que me dijera la doctora, en comparación al SOA que venían manejando este manual tarifario que va a regir en toda la nación, con respecto a precios, ¿cómo va a ser el comportamiento de ustedes con los cobros? Si aumentan, si disminuyen, si hay alguna línea de estandarización que les permita a ustedes decir si es viable o no, porque siempre en nuestro país se sacan manuales tarifarios sin tener en cuenta quienes hoy realmente lo utilizan, que son las IPS, tanto públicas como privadas. Esa sería una de las preguntas que yo quisiera que la doctora me dijera, que ahí sí me interesa a mí saber, porque no es el hecho. Primero, tergiversan con lo de los CAPIRS, que van a seguir siendo las mismas EPS. Y segundo, el manual tarifario que hoy cambia 2023 ya está por VT, ya lo tengo bajado en mi computador. ¿Qué va a pasar con la facturación de los hospitales? ¿Qué va a pasar con la atención, como le decía la doctora, con la zona rural, donde no tiene más de 25.000? Y si miran, el mismo sistema dicen que el componente familiar debe estar afiliado a la misma EPS, el modelo del Seguro Social. El modelo del Seguro Social. Lo estamos cambiando y no letras. Estamos cambiando y no letras. Además, a renglón seguido, hablan de la creación de un Consejo Nacional de Salud, conformado por un gran número de personas, donde para nadie es un secreto que la gran problemática en el sector de la salud es que no hay forma de colocar de acuerdo a tanto actor. Ese consejo está formado por un sinnúmero de personas que va a ser difícil poner de acuerdo, y donde va a ser él quien al final va a tomar las iniciativas de las políticas públicas que nos van a brindar a la ciudadanía en todo el territorio nacional. Sin desconocer pues que hablan que seguimos dependiendo del Ministerio de Salud y Protección Social, pero es el Consejo quien va a tener prestancia y decisión para tomar cualquier decisión en el territorio nacional. Algo bueno que hablan de que los fondos regionales de ADRES desaparecen en el manejo de
de los departamentos y los municipios, o sea que lo toma todo. Pero yo quisiera que a nivel nacional se nos mostrara cómo va a ser conformado el ADRES, porque va a ser, como lo decía con anterioridad, un operador a manejar recursos. ¿Cómo va a ser su conformación? Yo veo que se está defendiendo otra vez el modelo existente, no estamos preocupados como tal en defender las instituciones del Estado, los hospitales públicos, porque ya hablan de público, privado y mixto. No veo cuáles van a ser los cambios en cuestión de dinero, porque para decir que se va a implementar una reforma a la salud que digan, aquí está la plata y arranquen, no hablan de la plata. Es más, colocan por allá como para colocarnos a los colombianos en tranquilidad de toda la plata que se le adeuda a los hospitales, que serán canceladas con vigencias futuras. ¿Cuándo? ¿Cuánto se le adeuda al Tomás Uribe hoy? Y hoy le dice el gobierno nacional que se le cancelarán con vigencias futuras, pero no dicen cuándo las van a dar. Entonces, yo digo que esta reforma tiene muchas controversias, muchas cosas que no entran en razón unas con otras, porque hablan de la libre escogencia y me dicen que tengo que estar en la misma EPS como componente familiar. Hablan de fortalecer la atención primaria y me gusta la aclaración que hacía la doctora Estela Tafur con la zona montañosa, ¿qué vamos a hacer si no tiene el número de usuarios que quieren como tal? Entonces, yo sí creo que es una reforma que tiene muchas cosas que decir, porque disimulan. Supuestamente habían dicho que desaparecían las EPS y en la nueva reforma no vemos un largo plazo qué va a pasar con ellas, no nos muestran un camino qué va a pasar con ellas. Simplemente hoy, vuelvo y le reitero, están cambiando a CAPIR. Y lo que hablo del manual tarifario, ahí sí me preocupa qué tanto va a afectar el manual tarifario, porque muchas veces son sacados a beneficio del particular y lo público queda a despensas luego de lo que el gobierno nacional quiera hacer o determinar que haga. Lo único que yo veo es que el modelo de atención primaria es bueno, pero yo digo, el contexto general cuando inicia la ley dice que nosotros podemos tener atención en todo el país y luego nos someten a que debemos estar inmersos en un CAT, Centro de Atención Primario. Entonces ahí hay controversias. Solamente quisiera, doctora, que me dijera y le dijera usted a la ciudadanía con el manual tarifario SOA 2023 por VT, qué tanto se va a ver afectada la facturación del Hospital Rubén Cruz Vélez para comenzar a mirar alternativas a ayudarle al hospital como tal. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, honorable concejal. Le doy el uso de la palabra a la honorable concejal Zulay Córdoba Rangel y se prepara la honorable concejal Sandra Rubla. Gracias, señor presidente. Con los buenos días para usted, para mi compañero de mesa, el doctor Eliezer Ávila, y aprovechar este momento, doctor, para desearle un feliz cumpleaños, que siga recibiendo muchas bendiciones en esta nueva vuelta al sol. Saludo a mis compañeros, los honorables concejales, al señor secretario y el personal del Consejo Municipal. Saludo de bienvenida a la doctora Estela Tafur y a su equipo de trabajo. Como siempre, doctora, usted abordando temas tan importantes, no solamente para el Consejo, sino para la comunidad. Y por supuesto, un saludo a toda la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Pues la verdad, doctora, yo no iba a intervenir en el día de hoy porque pienso que usted bien lo dijo, la reforma sigue en estudio, se están radicando proyectos de contrarreforma, los partidos han presentado algunas observaciones y a un nuevo articulado que esperamos pues sean acogidos
Y yo pienso que la discusión continúa frente a la reforma presentada inicialmente por el gobierno del presidente Petro. Creo que esta reforma pues tiene dos puntos muy positivos. El fortalecimiento de atención primaria en salud debe rescatarse, pienso que es como lo fundamental y lo que deberíamos valorar de esta reforma. Me parece importantísimo que se piense desde el gobierno nacional en una política clara de atención primaria en salud y que llegue a todos los territorios, a esas zonas rurales, a esas zonas remotas, a esas zonas donde verdaderamente debemos llevar la salud y que, estoy segura, generaría mucho beneficio y mejoramiento de calidad de vida para los habitantes. Otro punto importante pues es que se escuchó lo del giro directo. Contar con un giro directo a quienes prestan el servicio pues muy seguramente va a mejorar su flujo de caja y les va a permitir pues contar con recursos para no solamente la inversión sino la prestación de los servicios. Considero que esos dos puntos son valiosísimos en esta reforma. Pero yo sigo teniendo muchas dudas frente a la reforma en salud presentada, porque al igual que lo dijo mis compañeros anteriormente, hay muchas dudas que surgen. Pensar en que vamos a tener una entidad como el ADRES, como lo decía el concejal Robinson Rengifo, que va a manejar todos los recursos del sistema de salud, pues la verdad lo dejan a uno como, bueno, ¿sí será que el ADRES tiene toda esa capacidad para manejarlos? ¿Sí será que dejándole todos los recursos al ADRES abordaríamos el tema de la corrupción en el manejo de los recursos? Entonces, esas son preguntas que uno se hace y que le generan como duda, porque pues, ¿cómo se va a controlar la corrupción? ¿Cómo lo vamos a hacer con una sola entidad? Esa es una pregunta que yo creo que más de uno nos estamos haciendo. Otro aspecto que no he visto en la reforma es que no se abordan temas de salud pública como es, por ejemplo, la salud mental, temas de discapacidad, las enfermedades huérfanas. Me parece que sobre estos aspectos la reforma, para mi concepto, doctora, no es clara, no lo veo, pues no veo como que se aborde ese tema de manera de fondo. Frente al talento humano, pues el modelo que se plantea, doctora, también genera dudas. ¿Cómo abordaría, por ejemplo, el Hospital Rubén Cruz Vélez lo propuesto en la reforma de salud de las condiciones laborales de los profesionales en salud? Porque es que en el papel todo se puede, pero en la realidad, doctora, usted que tiene la responsabilidad de manejar un hospital con una carga laboral tan alta, ¿cómo se haría? Hablan de zonas rurales y zonas remotas. Por supuesto que necesitamos llevar la prestación de los servicios a las zonas rurales y remotas. La reforma habla también de que lo hagamos con estrategias tecnológicas e infraestructura. Pero ¿será que nuestro país hoy en día tiene la capacidad tecnológica de llevar estas estrategias a todos los rincones de la zona rural? ¿Será que nosotros estamos preparados con esas tecnologías? ¿Será que contamos con un buen sistema de internet? Entonces yo creo que hay muchas dudas
que como ciudadana me surgen frente a la reforma en salud. Lógicamente, doctora, pues seguiré atenta de todos los estudios que hacen, no solamente la academia, sino también los grupos interesados, y mirar a ver cómo construimos una reforma en salud que verdaderamente toque de fondo los problemas de nuestra población. Por eso, doctora, para usted, pues, preguntas, como decía el honorable concejal Robinson, pues no creo, porque, doctora, usted, al igual que nosotros, es estudiosa de esta reforma a la salud. Y yo creo que, al igual que muchos gerentes, se estarán preguntando cómo se abordarán algunos temas de la reforma a la salud. Pero esas respuestas nos las darán cuando ya la reforma en salud sea estudiada, muy seguramente se hagan algunos ajustes, porque considero que esta reforma debe ajustarse, y esperamos que la propuesta presentada por los partidos políticos pues nos ayuden un poco a entender los cambios que verdaderamente se proponen por parte del gobierno nacional. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por otorgarme el uso de la palabra. Con mucho gusto, honorable concejal. Le doy el uso de la palabra a la honorable concejal Sandra Arrubla. Con los muy buenos días a la mesa directiva. Un saludo a todos los honorables concejales, a toda la comunidad tulueña, medios de comunicación que nos acompañan en este importante planteamiento que se hace aquí en el recinto de la corporación, mencionando un tema tan importante para toda la comunidad, no solo a nivel local, sino también departamental y nacional. En este espacio hemos tenido la oportunidad de hablar de muchas maneras de este tema, y la verdad yo no podría guardar silencio cuando he sido una de las personas que he estado haciéndole seguimiento al tema de la salud, porque cuando aquí se ha planteado la socialización de lo que sería la reforma, yo le hacía mención a la funcionaria que trajeron aquí a este espacio a hacer relación de este tema, y le decía que nosotros actualmente tenemos un modelo que tiene unas buenas bases legales para que tuviéramos un excelente servicio. Infortunadamente, no ha habido una aplicación, porque lo que está en el papel no se ha ejecutado tal como lo reglamenta la normativa. El seguimiento que deben hacer las entidades territoriales a la prestación del servicio que dan las EPS no ha sido eficiente ni eficaz. Pero si hablamos de una reforma, las reformas son para hacer mejoras, para presentar propuestas que mejoren las condiciones de lo que hay. Y resulta que yo quiero hablar de manera clara acerca de lo que actualmente hoy es la función del ADRES. Y resulta que el ADRES no es otra cosa que la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social de la Salud. Y es la entidad que actualmente gestiona y protege el adecuado uso de los recursos que soportan la prestación de los servicios, así como de los pagos, de los giros y las transferencias que deben realizarse a los diferentes agentes que intervienen en el sistema de salud. Además de eso, administra la base de datos de los usuarios, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado. En este caso, ellos tienen una alta competencia que les permitiría a ellos tener una regulación de lo que actualmente tenemos como el sistema de salud, porque supuestamente, y digo supuestamente, ellos son los veedores para que haya un eficiente servicio, y adicionalmente tienen unas entidades de apoyo que son las entidades territoriales encabezadas por el Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo en cabeza de las Secretarías de Salud. O sea, no está solo en el servicio de controlar. Nosotros veníamos del sistema
anterior, conocido como el Seguro Social, donde el Estado prestaba el servicio, era juez y parte. Para buscar eficiencia nos dimos el espacio para darle un lugar al sector privado, representado en algunas EPS. Y nosotros tenemos la posibilidad, con lo que actualmente tenemos, de hacerle veeduría a esas EPS. Yo me pregunto si hoy en día que nos están planteando que volvamos a tomar nosotros a través de una entidad como es el ADRES, que cuenta con la naturaleza especial que es semejante a una empresa industrial y comercial del Estado, con independencia administrativa y jurídica, patrimonial, que es totalmente independiente. ¿Cómo vamos a hacer la veeduría si actualmente tenemos la posibilidad nosotros como entes territoriales hacer un control? Entonces todo en cabeza de uno solo para manejar, como decía mi compañera la concejal Zulay Córdoba, la cantidad de recursos que hoy están proponiendo entregarles. O sea, ¿quién le va a hacer la veeduría a ellos? Cuando actualmente ellos tienen la posibilidad de hacer esa veeduría y no hay tal eficiencia. O sea, si le metemos lógica a esto que hoy nos están proponiendo, o sea, desde la lógica hay muchas preguntas y nos vamos más allá. Si nosotros hiciéramos una matriz DOFA como lo hace cualquier empresa eficiente, entonces estaríamos identificando nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Nosotros hoy tenemos unas fortalezas, pero obviamente tenemos debilidades. Y una de las fortalezas es que nosotros deberíamos estar haciéndole la veeduría a esas entidades y ajustándolos, porque si ustedes revisan las normas, en cada una de esas normas, las EPS tienen unas directrices claras. El problema es que no se están ejecutando. Están en el papel como letra muerta. Y el ADRES hace parte de esa entidad que debería estarles ajustando a ellos. Cuando ellos sean los que tengan que ajustar, si hoy en día que tienen la posibilidad de hacer la gestión de ajustar a las EPS, ¿quién los va a ajustar a ellos? Me pregunto yo. Y creo que es una pregunta que muchas de las personas que hemos revisado lo que es el sistema de salud y lo que hoy nos está proponiendo la reforma, pues nos estamos haciendo. Debilidades, obviamente, para fortalecer los servicios a poblaciones especiales y que son vulnerables, como son los servicios de enfermedades, como mencionaba mi compañera, las enfermedades huérfanas, adicionalmente los problemas tan grandes que tenemos de salud mental que tampoco son ajenos a todas las comunidades, sobre todo en los jóvenes, y por supuesto la población en situación de discapacidad. Entonces es importante que nosotros como corporación tengamos parte en esta nueva reforma y que hagamos nuestros planteamientos como hoy lo estamos haciendo acá. Considero que es importante que todos y cada uno de los ciudadanos que nos vemos afectados con esta reforma tengamos una voz en esta nueva reforma. Muchísimas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, honorable concejal. No habiendo más intervenciones, le doy de nuevo el uso de la palabra a la doctora Estela Tafur. Bueno, para contestar la pregunta del concejal Polochi y de pronto parte de la pregunta que hacía el concejal Alexander, voy a articularlas para poder contestarla. De pronto cuando yo dije desaparecen los niveles, se refería a mi nivel. El Hospital Rubén Cruz es de baja complejidad, o sea, un nivel 1. La reforma por ningún momento
¿Listo? La reforma no habla del nivel 1. En ninguna parte es mi preocupación, veo que hable del nivel 1. Habla de la atención primaria, el nivel de complejidad y alta complejidad. Entonces, la pregunta es esta. Si yo soy un nivel 1, ¿en qué me voy a convertir? Porque yo en este momento no puedo prestar los servicios de segundo ni de tercer nivel porque no tengo las especialidades ni tengo los aparatos o los equipos tecnológicos para poder, no tengo ni siquiera quirófanos. Entonces, ¿en qué me voy a convertir? La reforma sí tiene muchos vacíos y cada uno tiene que interpretarlos según los conocimientos y ahí es donde vienen las dudas. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con el hospital? El primer nivel, segundo nivel. Yo quiero hacerles una aclaración en cuanto el APIRS. El APIR es Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud y es la red. ¿Sí? Esos 7 servicios que yo les nombré, esa es la red de servicios que va a prestar el APIRS. El CAPRIS es Centro de Atención Primaria Integrada Resolutiva en Salud, que es supuestamente en lo que se van a convertir o los hospitales, o los puestos de salud, o las GPS, ¿sí? Aquella, ya no va a haber verticalidad en las EPS, ¿sí? Porque todo el mundo sabe que hay EPS que tienen unidades de negocio propio y trabajan verticalmente, ya eso no lo va a haber. Pero pues también no hay un concepto claro de cómo lo vamos a manejar. Y están los centros de atención primaria que posiblemente vayan a ser los puestos de salud. ¿Sí? Bueno, entonces, la nueva reforma va a crear nuevos centros de salud. Nos va a dotar los centros de salud que tenemos en este momento. La norma inclusive habla, solo en 10 años se hará infraestructura, solo en 10 años se comprarán equipos biomédicos. ¿Sí? Entonces, uno dice, si yo tengo unos puestos de salud, que para nadie es un secreto que los puestos de salud, todos están habilitados, unos están en condiciones buenas, otras en condiciones pésimas y que no pueden en este momento prestar el servicio porque no cumplen con determinadas variantes. Entonces, ¿quién nos va a equiparar esos puestos de salud para que se vuelvan en centros de atención primaria? La norma no dice, o la reforma no dice, ustedes en Tuluá tienen 17 puestos de salud, el hospital va a quedar como un CAPRIS, el hospital La Marina, que me decía el doctor Alexander, el hospital La Marina se puede convertir en un CAPRIS, ¿sí? Pero ¿quién me lo va a definir a mí? Si ni siquiera la norma me explica solamente habla de 25,000 usuarios, un médico, una jefe, 2 auxiliares, un psicólogo y un trabajador social. Entonces, los costos, ¿quién va a asumir los costos? Anteriormente, los hospitales, ¿cómo trabajaban? Trabajaban bajo un techo presupuestal que le daba el departamento. Eso poco a poco se fue quitando y en este momento los hospitales trabajan con sus propios recursos, ¿sí? Recursos propios. Ellos tienen su presupuesto o su techo presupuestal de los recursos propios o de sus ventas de servicios que tengan. Entonces, también eso es una incógnita. Me hablaba también, me preguntaban sobre las redes. Sí, por ejemplo, la Secretaría de Salud. Hablan que la Secretaría de Salud y el departamento son los que van a conformar las redes y son los que harían las auditorías, pero se contradicen porque antier
dicen que las auditorías las harían las EPS, que las EPS ya no se van a llamar EPS, sino gestoras. Entonces, otra también para discusión y para aclaración por parte de la reforma. El tema presupuestal. La verdad, el tema presupuestal, pues no habla, pero la norma no lo habla. Pero yo pienso que si uno hace análisis, como dice el concejal Robinson, en cuanto a los tarifarios, las tarifas, sáquenlas, muestren las tarifas. Con las tarifas yo ya puedo decir a cómo me van a contratar cada servicio y si yo voy a tener una pérdida o voy a tener una utilidad. Porque ellos pueden sacar tarifas, pero ¿cómo me van a contratar los servicios? ¿A qué precio? Referente a lo de talento humano, que comentaba la doctora Zulay y la doctora Sandra Rubula, también, pues el hospital en este momento tiene un solo empleado de carrera. Los otros empleados son provisionales. Pero ¿qué va a pasar con los otros funcionarios que están por las asociaciones, por las agremiaciones? ¿Quién va a dar el dinero para formalizar el empleo público? Sabemos que el empleo público, yo tengo que la equidad. Si yo tengo un funcionario público y ellos quieren formalizar el empleo de los otros funcionarios a un empleo público, ¿va a ser con las mismas prebendas? ¿Van a ser los mismos valores, las mismas garantías? No sabemos. Entonces, para mí es incierto poderle decir al doctor Robinson, voy a ganar o voy a perder. Porque pueda que tenga el tarifario, pero no sé cómo me van a contratar a mí los servicios. ¿Sí? Entonces, es incierto. Ajá. Bueno. Bueno, eso en cuanto, pues creo que aclararía ahí, respondería las preguntas del doctor Robinson, del doctor Alexander y del doctor Coloche. Nos vamos con la doctora Zulay. Sí, la reforma tiene muchos vacíos, demasiados vacíos que no han sido claros al expedir la reforma. Y creo que por eso es que hay tantas observaciones, tanta inconformidad. El talento humano, pues ya le expliqué la parte del talento humano. En cuanto a la salud mental y las enfermedades huérfanas o enfermedades crónicas, sigue igual, porque pues no creo que eso lo no lo pueden sacar del plan complementario o del sistema de salud que nosotros tenemos. El ADRES es un fondo, seguramente se convertirá en una entidad, ¿sí? Anteriormente, como decía el concejal Robinson, se manejaba el giro directo, pero llegaba a la Secretaría Municipal y la Secretaría Municipal lo giraba a los hospitales. ¿Cómo va a ser ahora? También es incierto. Entonces, pues realmente es una incógnita. Yo pienso que la reforma de la salud o el sistema de salud que nosotros tenemos en el momento, es mi percepción y en mi pensamiento, no es un sistema de salud malo. El problema que nosotros tenemos es lo que decía la doctora Rula, el seguimiento que deben hacer las secretarías de salud y el seguimiento que le deben hacer o los puntos de control que le tienen que colocar a las EPS, porque realmente las EPS son los que nos han llevado a esta crisis de salud. Las EPS, los dineros que tienen que estar encaminados para pagar un porcentaje superior al 50% de lo que uno radica, no lo hacen. El Hospital Rubén Cruz Vélez ha venido en una parte de liquidez, pero esa liquidez ya empezó a mermarse. ¿Por qué? Nosotros tenemos Ensanar, que es el mayor, nosotros la mayor población es con Ensanar. Ensanar nos garantiza un capitado,
pero como cerraron clínicas San Francisco, muchos servicios, entonces hay muchos usuarios que van al hospital y hay veces yo no los puedo atender porque ese servicio yo no lo tengo cubierto y si lo atiendo debe ser por evento. ¿Y qué está pasando ahora? Yo los estoy atendiendo por evento y la EPS no me está pagando. Entonces mi cartera se está incrementando. ¿Cuál es el problema en este momento del sistema de salud que tenemos? Porque no es malo. El sistema de salud que tenemos nosotros no es malo. El sistema de salud, lo perverso ahí, son las EPS que no pagan. Ayer o antier hablaban que las EPS no desaparecen, se convierten en gestoras y que el porcentaje de administración que les van a pagar es el 5%, porque no les pueden quitar la administración del riesgo. Pero los dineros, dicen que ladres, es cierto, a través de qué auditorías, qué personal, qué burocracia puede crearse allí, porque es que son cantidades de dinero y para poder hacer las auditorías de todos los caprichos que van a haber, como por ejemplo el Hospital Rubén Cruz, cómo va a facturar, quién me va a supervisar. ¿Sí? Entonces, el Hospital Rubén Cruz Vélez tiene unas instalaciones que han ido siendo mejoradas, adecuadas y puede funcionar como un capricho. Pero yo no puedo prestar los servicios de mediana y alta. Yo tendría que seguir prestando los servicios de baja complejidad, o sea, atención primaria en salud, ¿sí? Promoción y prevención, y cuando sea un servicio de alta complejidad o mediana, yo lo tengo que direccionar al otro capriz, que sería el Hospital Departamental Tomás Uribe o las otras entidades que conforme o que dictamine el gobierno. El ministerio nos va a dotar todos los puestos de salud en tecnología, en equipamiento para poderlos convertir en capriz. No sabemos. Entonces es algo incierto, uno lee, debate, concluye y le asaltan a uno las dudas. Y la duda mía en este momento, ¿qué va a pasar con el Hospital Rubén Cruz Vélez? Espero haber respondido las preguntas por ustedes. No habiendo más intervenciones, le agradezco, doctora Estela Tafur, su presencia en el día de hoy, dando sus conceptos sobre un tema tan álgido y tan importante que es la reforma a la salud. Muchas gracias, doctora, y decirle que siempre será bienvenida acá al recinto del Consejo Municipal. Un saludo para la doctora María Victoria Castro, personera municipal y demás funcionarios que la acompañan la mañana de hoy. Señor secretario, por favor, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente. Sexto punto, proposiciones y o asuntos varios. Señor presidente, proposiciones no hay, estamos en asuntos varios. Estamos en asuntos varios. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal José Manuel Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. No, quiero redondear agradeciéndole pues a la doctora y a la participación acá en el recinto, aprovechar y pedirle a mis compañeros, los honorables concejales, a hacer el ejercicio, ¿no? Con nuestras bancadas. Ya vimos que esta incertidumbre en el tema de salud es tremenda y dependemos de lo que hagan nuestros senadores y los representantes a la Cámara en el Congreso de la República, y pedirles el favor de que las preocupaciones y las claridades que necesita el pueblo colombiano está en manos de ellos, y que por favor no antepongan los intereses personales o institucionales de partidos sobre los intereses del pueblo colombiano, que si las cosas son como las estamos avisorando, nos esperan
días inciertos y situaciones dificultosas. Y lo peor no es ni siquiera decir que es por el cambio y que el tiempo y demás, sino porque logramos entrever de que vamos camino al retroceso a modelos poco exitosos y sí, entonces pedirle, compañeros, porque lo mismo haré en mi bancada del Centro Democrático, para que de alguna manera, así como lo vienen haciendo, hacer el ejercicio y velar por los intereses del pueblo colombiano. Entonces sí, pedirle el favor a los compañeros con sus diferentes bancadas parlamentarias, pues para que por favor haya sensatez a la hora de entrar a votar en este tema de la reforma, no solo de la salud, sino las otras reformas. Muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Con mucho gusto, honorable concejal. No habiendo más intervenciones y agotado el orden del día, levanto la sesión y convoco para mañana 8 de la mañana. Que tengan un excelente resto de día.